Saludos hermanos, qué bueno verles aquí a nuestros hermanos y también un saludo cordial y especial a todas las personas que por alguna imposibilidad no pueden estar aquí, problemas de salud, cosas que el Señor conoce. Un saludo especial para todos, estamos muy contentos, muy felices de volverles a ver. 6 meses, poquito más de 6 meses, 27 domingos, 196 días sin vernos en la casa de Dios, a los que vinieron hasta el 15 de marzo y a otros, entonces 203 días los que estuvieron una semana antes sin poder venir a la casa de Dios, a alabarle, un culto con los hermanos. Y la iglesia no son los edificios, evidentemente, pero son los hermanos dentro de los edificios, los hermanos en los lugares que Dios consagró, porque es posible que en este tiempo las personas se conformen de alguna manera a la virtualidad, pero Dios ama su templo, y ese es el título que le he dado al sermón de esta mañana. Dios ama su templo, Dios ama su templo, y nosotros deberíamos amar también el templo de Dios. ¿Cómo saber si Dios, si nosotros amamos el templo de Dios? Pues por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros nos hace sentir lo que el Padre siente en cuanto a su casa, a su templo. Y en el día de hoy vamos a meditar en un salmo, el Salmo 132, lo voy a tomar solamente como referencia y algunos apartes, donde David siente angustia por vivir cómodamente. Está en su palacio, está en su casa, está viviendo muy feliz, digámoslo así, con buena provisión, riqueza, cosas así. Y él siente angustia de verse en ese estado en su casa y que no exista un lugar para Dios, por lo cual se propone a construir la casa del Señor, un lugar para la morada de Dios, para poderle alabar. Y al parecer, día y noche que pasaba, el rey David anhelaba con todas sus fuerzas tener una casa para el Señor. Y nosotros no vamos a construir un templo, sino hemos vuelto a la casa del Señor y lo hemos anhelado a tal punto que hoy nos sentimos bendecidos. El Salmo 132, voy a leer el versículo 1 hasta el versículo 5, usted también lo puede leer aquí conmigo, de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Señor, acuérdate de David y de todo lo que sufrió. Le hizo una promesa solemne al Señor, le juró al poderoso de Israel: no iré a mi hogar, ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar físico, un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para nada más y nadie menos sino el poderoso de Israel. Debemos recuperar ese valor bíblico que hay, la casa de Dios, un lugar físico. ¿Cómo recuperarlo? Vamos a recordar los componentes que se hacían en la liturgia o los componentes que hay detrás del culto. El primero componente es los principios. Hay principios, y como les decía, puede ser que las personas quizás usen de dispensaciones para decir esto fue en esa época, en el Pentateuco fue así, luego en la época de la monarquía fue así, en la época de los profetas fue así, en la época de Jesús no había lugar, Jesús se reunía en los discípulos, entonces con los discípulos en cualquier parte, entonces nosotros nos podemos reunir en cualquier parte. En la iglesia primitiva se dijo esto o aquello. Debemos tomar todo el consejo de Dios para poder entonces darle un verdadero enfoque a todo lo relacionado con
el templo de Dios y su culto. Los principios. En este tiempo no había casa para Dios y David se afligía por esta causa hasta que se esforzó para hacerle un lugar de alabanza. Y a Dios le gusta el esfuerzo y un lugar de oración donde Él pudiera no solamente escuchar nuestras peticiones, sino abrir nuestro corazón, abrir nuestro oído espiritual. El Salmo 26, 8 dice así: amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Pues Dios está en todas partes, pero Él ha escogido una casa, un lugar donde Él se siente pleno, donde Él se siente bendecido. ¿Y cuando ustedes se sienten bendecidos? ¿Y cuando yo me siento bendecido? Pues por el Espíritu Santo de Dios, por Él mismo, siento la bendición de la presencia del Señor, que va más allá de las manifestaciones que el Espíritu podría tener. Podrían haber muchas manifestaciones totalmente válidas, quebranto, un gozo inefable, pero más allá es la confianza y la certeza que Él mora en nosotros y que su palabra dice que Él se regocija en su casa. David deseaba todos los días estar en la casa de Dios. Salmo 27, 4 dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Entonces nos dice que todos los días, y hay iglesias que abren todos los días, en las noches. Hay iglesias que están abiertas 24 horas al día, 7 días a la semana. Aquí en Bogotá existe. Y la gente le podía parecer como absurdo eso, pero para Dios es una bendición que su pueblo se reúna alrededor de Él. La gente puede menospreciar ir al templo, y nosotros también en nuestras actitudes. Las personas aman sus deportes, por eso hoy las ciclovías están abiertas, y quizás algún hermano, pudiendo estar acá, ha preferido ir a hacer deporte hoy y decir: yo, como de aquí en adelante todo llegó aparentemente la confianza, el otro domingo voy, y si no puedo ir, voy el otro domingo. Y han perdido de esa manera el ánimo. Otros están en sus propias casas. ¿Qué están haciendo? Oficio, están cocinando y de pronto conformándose con la virtualidad. Y evidentemente otros verdaderamente no han podido venir porque tienen asuntos de fuerza mayor. Algunos, sus hijos no les dejan venir a la casa del Señor. Su cónyuge no le deja venir a la casa del Señor. Si es el abuelo, es un adulto mayor. Entonces encontramos todo este tipo de situaciones alrededor. Lo que desconocen todas las personas es que el Rey de Gloria se manifiesta. Nos ha permitido en la virtualidad escucharle y animarnos de alguna manera, pero ¿qué si nos dejara congregarnos? ¿Qué? Entonces hoy nos ha permitido hacerlo y nosotros esperamos que Dios se manifieste. El Salmo 24, 7 dice cómo recibirle. Dice: ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. Entonces hoy estamos haciendo eso, abriendo las puertas. Primer domingo. Ustedes son la primicia. La primicia. Crea que Dios va a bendecir a todos los que están en la primicia y a los que no pudieron venir por asuntos mayores, y aún a los que tuvieron una excusa que no está a la altura de lo que merece el Rey de Gloria, lo que Él merece. Sin embargo, Dios nos va a bendecir como cuerpo. Ábrase portones, dejen que entre el Rey de Gloria.
alistamos todo para que Dios se sienta atendido. Hemos preparado nuestros cuerpos, hemos preparado el lugar, la ropa formal o informal, la ducha, todo ese tipo de detalles, los instrumentos preparados, ensayados, y algo muy hermoso, los protocolos de bioseguridad para nuestro rey, también para él. Si los tenemos hacia cualquier institución, el trabajo, también para nuestro Rey de Gloria tenemos los protocolos de bioseguridad y hemos tratado de ajustarlo lo más posible porque Él se lo merece. Y debemos tener cuidado con algunos énfasis que escuchamos de textos usados, por ejemplo, uno de ellos, uno en los evangelios y uno en la iglesia primitiva. En los evangelios, este texto usando como para decir, la iglesia son las personas y no los edificios, como dice Hechos. Mire, vamos a mirar a qué me refiero. Hechos capítulo 7, 48 y 49 dice así: sin embargo, Hechos 7, 48 y 49, vamos a mirarlo. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese que yo tengo? Pero aquí lo que hay que mirar es que Dios estaba haciendo una denuncia, una confrontación a aquellos que se gloriaron en un lugar físico sin tener su corazón dentro de ese culto, donde el único que no estaba por ahí en la casa de Dios era el mismo Dios. Todos estaban. Y usted ha visto templos tradicionales como también templos protestantes, donde existen, tienen el nombre de vivir, pero están muertos. Dios no está ahí. Puede existir un lugar muy adecuado, un lugar muy bonito, una arquitectura hermosa, una acústica bella, pero el Señor no está ahí, como el cuerpo sin espíritu. Ellos profanaron este lugar, pero los que hacen mucho énfasis en esto, de que no necesitamos donde congregarnos, que Dios está en todas partes y no debo ir, carecen de pasión, carecen de amor sincero, del amor que le estoy diciendo, el amor de Dios por su casa, pero de ese amor que por su espíritu, al ser lleno del espíritu, deseo ir a la casa de Dios. Y otros, como en alguna oportunidad alguien me decía, soy cristiano. Bueno, qué bueno. Y le pregunté, ¿y dónde te congregas? Y me dijo, en cualquier parte, en cualquier lugar, porque uno no necesita ir a una iglesia. Por eso la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados, asamblea, en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, yo me congrego permanentemente con todas las personas, me decía. Desconocimiento de la palabra de Dios y una desconexión con el Espíritu Santo. El Salmo nos va, Hebreos 10:25 nos va a decir la gran verdad neotestamentaria, que dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Y cuántos ven señales que el día de su regreso está cerca? Quizás no es el fin, pero sí hay señales del fin. Entonces, con más veras, como hemos hablado en estos días de la apostasía, usted y yo debemos cuidarnos de la apostasía. ¿Y cómo nos cuidamos? Con la palabra de Dios y congregando, amando la casa de Dios. El Salmo habla de una celebración especial. Salmo 132, 8 y 9 dice así: levántate, oh Señor, y entra en tu lugar de descanso, junto con el arca, símbolo de la presencia del Señor, símbolo de tu poder, que tus sacerdotes, porque todos somos un reino de reyes y sacerdotes para Dios, que tus sacerdotes
se vistan de santidad, que tus leales servidores canten de alegría. Y en un tiempo de pandemia, en un tiempo de tanta tristeza, en un tiempo de tanta aflicción y sobre todo de incertidumbre. Yo he hablado con algunos de ustedes y algunos de ustedes ya están haciendo prácticamente el testamento, pero algunos de ustedes no tienen que testar, no tienen que, entonces no sé, de pronto la bendición futura para las generaciones. Pero prácticamente me están diciendo, algunos me han dicho, pues pastor, las cosas están tan difíciles, todo esto se va a acabar, y empiezan a hablarme de cosas hipotéticas. Vivamos cada día. Si hoy fuera el primer domingo que nos reunimos y el último, porque a partir dentro de 5 días dicen todo se cierra como en Europa, hoy usted y yo vinimos aquí y cada vez lo vamos a hacer hasta que nos digan que ya no más, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Por eso no debemos perder oportunidad, debemos recuperar el valor bíblico que tiene para Dios su lugar físico, su templo. ¿Cómo hacerlo? Recordando estos componentes del culto. Primero, los principios. Segundo, los pactos. Debemos recordar el pacto que David y su hijo Salomón hicieron con Dios cuando construyeron el templo. Segunda de Crónicas 6, 18 y 19, y después vamos a pasar al versículo 21. Mire lo que hizo, cómo fue el pacto. Ellos oraron y pidieron, porque Dios les dijo, construyan una casa, y ellos dijeron, voy a hacerlo, y Dios dijo, estoy con ustedes de que quieran eso. Como cualquiera que ha dicho o ha suspirado o ha orado, Dios le ha escuchado, que usted ha dicho, Señor, ¿cuándo volveré a tu casa, Señor? Dios ha escuchado el suspiro, y en su debido tiempo, no tanto por nuestro suspiro, sino el suspiro de todos, en su debida voluntad nos ha congregado hoy. Mire lo que dice el texto. Mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado, decía Salomón. Mas tú miras a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Diciéndonos que siempre nos equivocamos, que no hay hombre que no peque, y que Dios en su casa va a desatar bendición, y una de esas va a ser el perdón. Entonces debemos amar el lugar, la casa de Dios, como lo hizo David y Salomón, inspirados por el Espíritu. El Salmo 132, versículo 13 y 14 dice, pues el Señor, no el pastor, no la gente, no un movimiento, el Señor ha escogido donde estaba el templo a Jerusalén, y ha querido que sea su hogar, su hoguera, donde todos están calentándose en medio del frío, de la heladez. Este es mi lugar de descanso para siempre, dijo. Viviré aquí porque este es el hogar que yo he deseado. Dios desea su hogar, y además habla de un descanso, donde por el Espíritu nos hace a nosotros tomar nuevas fuerzas a su pueblo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él ya no está en la tierra, pero Él quiere el descanso de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y habiendo un mundo separado totalmente de Él, Él escoge un pueblo donde su pueblo pueda descansar,
Dios nos responderá allí. Cuando Salomón dedicó el templo, Dios hizo pacto de estar allí y dar todo tipo de respuestas en su voluntad y en su tiempo. Segunda de Crónicas 7, 15 y 16. Entonces el Señor bendice la intención de Salomón, intención que fue de David, ¿verdad? Y Dios habló a David de sus descendientes, como nosotros, el Señor nos habla de nuestros descendientes. Si usted ama al Señor, y si usted que nos escucha allá, usted ama la casa del Señor, quizás no ahora, pero en algunos años, el Espíritu que está sobre usted vendrá sobre sus hijos y amarán la casa del Señor, porque la bendición es de generación en generación. Por lo cual lo deseó David, lo deseó Salomón, lo hizo Salomón, y así ha transcurrido, y hoy nosotros también lo hacemos, y continuará por siempre. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. En este lugar. Alguno dice, yo puedo desde la casa. Claro que Dios le va a escuchar, pero Dios tiene respuestas particulares en su casa, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estará ahí para siempre. Es un lugar donde Dios oirá nuestra oración, perdonará nuestros pecados. ¿No le pasa a usted que usted viene a veces sin conciencia de pecado, pero usted entra al lugar, nomás entra al lugar, y puede ser que solamente por la presencia de Dios en el lugar usted empieza a sentirse redargüido de algo? O se canta o se ora, alguien ora y usted se siente redargüido. Viene la predicación y Dios lo redarguye. Por eso hablamos de perdón de pecados. Y allí nos enseñará el camino por donde andar. Y hay muchas personas, o algunas quizás, que no saben qué va a pasar ni por dónde. Que este es un nuevo empezar, un nuevo comienzo, que están atentas, que el Señor va a permitir que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él nos va a enseñar por dónde ir, qué hacer. Y de igual forma podremos orar contra las amenazas más comunes que enfrenta el mundo entero y el pueblo de Dios. Esta pandemia es un juicio para las naciones, si bien puede ser creado por personas malas, como el rey Nabucodonosor que estamos viendo con el pueblo de Israel. El rey Nabucodonosor es un rey perverso y malo, pero Dios permite que él reine para que por medio de esas circunstancias venga juicio sobre las naciones y también su pueblo sea confrontado. Entonces, esto que estamos viviendo es juicio para las naciones y disciplina para todo su pueblo. Para todo su pueblo. Fue un tiempo para evaluar cómo andábamos, cómo caminábamos. Y hoy, este día, estamos estudiando Primera de Pedro y he tenido que hacer un paréntesis para hablar de esta gran ocasión. Dios nos está evaluando de cómo ha sido su forma de congregarse tiempos anteriores. ¿Con cuál desgano llegaba usted a la casa de Dios? ¿Y cuánta oportunidad tiene de cambiar esta realidad? ¿No le ha pasado que cuando estábamos encerrados valorábamos y mirábamos por la ventana, soplaba el viento y mirábamos, y ahora que podemos salir se nos puede olvidar fácilmente de ese privilegio? ¿Nos pasa o no? Es fácil. ¿Quién, o mejor, quién podrá hacer que esto no pase? El Espíritu de Dios nos mantendrá. Esta es una oportunidad única. ¿Y de qué nos va a librar Dios según Jeremías? Nos va a librar de 3 amenazas que el libro de Jeremías nos ha dado los profetas. ¿Cuáles son? Usted ya lo ha escuchado varias veces. ¿Cuáles? ¿Alguien se atreve a decir? Más fuerte, porque tengo aquí un retorno. No escuché. Entonces, otra persona por acá. 3 amenazas. Espada, peste y hambre.
Entonces, pongamos algunos sinónimos: espada o violencia, violencia intrafamiliar, guerra. ¿Cuántas personas se han divorciado? ¿Cuántas personas se quieren divorciar? ¿Qué otra cosa? Peste, enfermedades de todo tipo, miedo a la enfermedad, miedo. Mucha gente, hasta cristiana, para ir a una clínica, se ha hasta persinado para no ir. Les da miedo. A mi esposa tuvieron que hacerle una cirugía y muy pronto, y cuando fuimos en la cirugía que le hicieron de un brazo, cuando fuimos ahí nos sentábamos normal y nos sacaron la carta, ese comunicado que decía: usted está en otras palabras, en el peor lugar, en el sitio de más contagio, y usted puede aparecer con problemas respiratorios, así, y usted puede aparecer entubado, y al estar entubado, entonces nosotros seguíamos leyendo, pero de pronto una voz dijo: ya están sentados ahí en la clínica, ya ¿qué van a hacer? Pues que continúen con el procedimiento. Enfermedad, ¿y qué más dijimos? Y hambre, escasez, desempleo, los negocios se han caído, los de todos. Entonces, al volver nosotros a estos cultos presenciales, hoy vamos a orar para que Dios nos bendiga en medio de estas amenazas. Entonces, recuperemos el valor bíblico que tiene para Dios su templo, recordando los componentes del culto. Primero, los principios, los pactos, y por último, los privilegios. Tenemos un enorme privilegio, hermanos. Es un gran privilegio. El mayor de ellos, encontrarnos con el Señor en su casa. Salmo 84, 1 y 2 y verso 4. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Miren lo que habla: ternura y firmeza. Un Dios amable y un Dios guerrero que gobierna sobre todas circunstancias y está con su pueblo, habitando en su pueblo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Verso 4. Lo que le está pasando a usted y lo que le va a pasar. Usted es un bienaventurado. Usted es un dichoso. Si usted ha sido capaz de ir a un supermercado o a la clínica donde va, pues allá no le han dicho que usted es un bienaventurado. Aquí le dicen: usted es un bienaventurado. Allá es lo común, allá es lo natural, aquí es lo sobrenatural. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. El salmista expresó que estar en la casa de Dios es mejor que todas las cosas. El Salmo 84:10 también decía, lo cantamos hoy: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería, diga antes. Entonces escogería antes, a mí me gusta hacer deporte, escogería antes de mi deporte, escogería antes de mi trabajo, escogería antes de mi descanso, escogería antes de mi casa, escogería antes que mis hijos, escogería antes que cualquier otra cosa, que dormir un poco más. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y si usted no siente eso y usted dice, siente extraño, usted dice: pero bueno, yo no siento eso. Fácil, pídale la voluntad de Dios en su vida y Dios le va a hacer sentir lo que Él siente, lo que Él piensa. Encontraremos más privilegios al estar en su templo. ¿Cuáles? Y le voy a decir 4 privilegios: pan, paz, poder, protección. Pan, encontraremos pan, el alimento espiritual requerido para nuestra alma, pero también el pan físico. Mire lo que dice el Salmo 132:15.
¿Qué dice? Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Y estamos escasos económicamente, puede estar alguien escaso económicamente, pero también la Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ¿qué dice? De ellos es el reino de Dios. Ellos, con su actitud de venir a la casa de Dios, dicen: ¿cómo te necesito? Porque usted diría, entre más van a la casa de Dios y más leen la Biblia, pues ya cálmense, deberían no ir. Le da a uno más hambre y más necesidad, más deseo, y se siente uno todavía más delante de sus ojos, más injusto que más justo. Por eso podíamos concluir o interpretar que los que no vienen a la casa de Dios es porque se creen que están muy bien, están supremamente bien. Error que el mismo diablo les está haciendo caer, diciendo: yo estoy bien, yo voy de hoy en 8, yo voy de hoy en 15. ¿Cuándo es la apertura del culto? ¿Es este domingo? Ah, bueno, ya empezó, entonces yo iré. ¿Qué tal que no hayamos tenido otra oportunidad? Y esta haya sido nuestra oportunidad, como las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. ¿Qué tal que hubiera sido nuestra única oportunidad? ¿Qué haríamos? Y Mateo 6, 31 y 32 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces alguien le va a decir: ¿qué hace allá en la iglesia en vez de estar trabajando? Y hay algunos que están buscando y no encontrarán, pero hay otros que buscarán en el cielo una respuesta, una espera, y la hallarán con una gran bendición. Entonces, paz, porque creo que lo que más necesitamos ahora es paz. No nos preocupa la pandemia, ni nos preocupa si no quisiéramos pasar por esos momentos tan difíciles de cuarentena de 14 días con problemas respiratorios, si no quisiéramos. Pero si tuviéramos que pasar por ahí y Dios estuviera con nosotros, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Pues que humanamente uno no quiere. Usted está leyendo el profeta Jeremías. Jeremías fue y le dice al rey Sedequías: ay, por favor, sáqueme de aquí, de esta cárcel, por favor. No, mire, yo no tengo esa intención de pasar a la tribu de Benjamín. Ustedes saben de qué estoy hablando. No tengo intenciones de pasar y pasarme a los caldeos. Es que yo tengo que pasar allá. No le creyeron, pero pasó muchos días. ¿Qué tal si su prueba es de muchos días? Pero usted está en paz, conciencia limpia para acercarnos a Dios, paz con las demás personas. El Salmo 132, 16 dice: asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Dios nos va a vestir de salvación. Entonces, paz, poder en el Espíritu Santo. 132, 17: allí en la casa de Dios haré retoñar. ¿Qué significa retoñar? Crecer, volver a crecer, volver a nacer, renovar, retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Dios ha dispuesto lámpara. ¿Qué necesita ahorita en medio de oscuridad? Lámpara, la lámpara, para que vaya adelante. Dios ha dispuesto lámpara. ¿Qué pasa si uno no se congrega? Pues anda a tientas. ¿Qué pasa si uno no busca a Dios? Tropieza. Pero el Señor nos dice: sí, cada paso que da, vas a dar el paso, yo voy a alumbrar tu camino. Tendremos rostros alegres, amor, discernimiento, fe, esperanza, decisión, para poder proseguir y conquistar. Paz, poder o autoridad, ¿verdad? Para echar fuera demonios. Y protección. El último de los versículos para esta mañana y terminar.
es el 18 del 132. A sus enemigos vestiré de confusión. Ellos ya vienen detrás de nosotros, listos para afinar, listos para acabar, listos para exterminar. Pero no seremos hallados, no seremos encontrados, como no fue Jesús, como Jeremías no fue encontrado, no fue hallado, como Baruch el secretario tampoco fue hallado. No seremos hallados, a menos de que Dios quiera que ese tiempo llegue. Pero mientras tanto, Dios nos dará salidas. Dios se va a glorificar. Entonces David se angustió por tener un lugar físico donde vivir y no tener un lugar para Dios. Afánese usted también en eso. Que usted diga: yo qué hago acá, en la casa del Señor allá. Y usted le diga al Señor: ayúdame, porque Dios ama su templo. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Y quiero, ya que he predicado sobre esto, que si usted tiene una petición, ore por cualquier cosa de las que he dicho. Dígale al Señor que este es un nuevo comienzo. Ore por su pan, ore por su paz, ore por su poder, su autoridad que ya no tiene delante de sus hijos, que ya no tiene delante de nadie. La Biblia dice: luego levantará mi cabeza. Luego, ore por esa protección. Cierre sus ojos y pídale algo a Dios esta mañana, que en su tiempo Dios, en su voluntad, se lo dará. Pida hoy, pida ahí donde está, pida perdón. Dice que esta casa es para pedir perdón. Señor, queremos pedir perdón por nuestra actitud hacia tu casa en tiempos pasados. Hemos menospreciado tu casa, hemos menospreciado tu santidad, tu justicia. Y aquí estamos. Tu palabra dice que tus ojos estarán abiertos, que tus oídos estarán abiertos. He aquí hoy, Señor, te pido y te clamo por mi vida. Clame y pida por su vida. Si hay enfermedad en su familia, si hay enfermedad física, pero si hay enfermedad emocional, relaciones rotas, rencor, resentimientos, pero si hay enfermedades espirituales, porque ha venido una enfermedad espiritual sobre nuestros hijos, sobre nuestras esposas, sobre los esposos. Ha venido una enfermedad espiritual. El diablo también se ha aprovechado de eso. Levante sus manos y diga: Señor, yo ruego esa liberación, y levanto mis manos en este lugar y te clamo y te pido, y pídaselo con todo el corazón. Quiero pedirte esto, Espíritu Santo, dame la petición, perfecciona mi oración. Y hoy clamo y te suplico, Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Siga orando.